Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de volumen de figura compuesta. Al parecer esta es la segunda vez, ¿cierto? Rubén Loyos por este comentario de acá, en donde nos quiere preguntar algo, que es un tanque cilíndrico de gas. Lo voy a copiar, lo voy a colocar acá. Muchas gracias por la recomendación, así que empecemos el video. El eje central del video es el volumen. Y además tenemos una figura compuesta. ¿Cómo me puedo dar yo cuenta de esto? Porque nos pregunta lo siguiente. Tenemos un tanque que es cilíndrico y que además ya a este punto necesitamos revisar el enunciado y revisar qué cosas necesitamos y cuáles no. Sabemos que el largo del cilindro va a ser 3 veces su radio. Eso es una cosa. Además tenemos una semiesfera. Eso es otro cuerpo geométrico, así se llama. Y además un cono. Ese cono resulta que tenemos una condición especial. La altura y el diámetro son iguales. Habiendo dicho eso, ¿cuál es su volumen? Ya sabemos que por figuras geométricas vamos a estar dibujando mucho, lo cual yo no soy experto dibujando, pero bueno, espero que ustedes entiendan estas figuras. Además vamos a estar utilizando pi, radio, altura, todo eso en las fórmulas que vamos a estar trabajando. Ahora, empecemos haciendo la base. A la base de este tanque, que es un cilindro. Teniendo eso en cuenta, ¿por qué yo hago estas representaciones gráficas? Porque la geometría se trabaja así. Primero se hace la representación, luego se sabe cuál fórmula aplicar y luego se aplican las variables que uno requiera. Ahora, resulta que el radio va a ser R, ¿cierto? El radio es R. Eso lo tenemos que tener en cuenta. El largo del cilindro es 3 veces su radio, por lo tanto es 3R, ¿cierto? 3 por R o 3R. Este sería nuestro cilindro que vamos a estar trabajando. Ahora también nos piden una semiesfera. Entonces acá voy a estar dibujando otro cuerpo que será la semiesfera, el cual es la mitad técnicamente de una esfera. Acá lo podemos ver, es como una cápsula, ¿cierto? Esta cápsula va a tener un radio y ese radio va a ser de la misma magnitud que el del cilindro. Eso sí no va a cambiar. ¿Por qué? Porque necesita ser completamente uniforme. Ya les muestro un dibujo con todo junto. Además tenemos el cono. El cono va a ser algo así, como si fuese un triángulo, pero 3D. Y además circular, no como las pirámides. Tenemos un radio, que el radio ¿cuál es? Pues es R. No nos dice que es R, pero intuimos que es R porque todas las otras figuras geométricas eran R. Y necesita mantener uniformidad. Ahora, el diámetro va a ser 2 veces el radio. Y si el radio es R, pues entonces el diámetro es 2R. Muy bien. Además, ¿qué nos dicen? Que la altura y el diámetro son iguales, es decir, D es igual a H. Por tanto, esta H que va a ser igual a 2R. Lo que nos dio el diámetro nos lo da la altura. Voy a ir a la derecha y voy a empezar a dibujar todo junto. Acá vamos a tener el cilindro, ¿cierto? Este es un cilindro y luego tenemos que a cada uno de los extremos se le añade algo. Digamos que en el extremo inferior tenemos la cápsula, es decir, la semiesfera, y en el superior tenemos el cono. Ahora, ya sabemos cuáles son las variables que tenemos que utilizar. Diámetro de 2R, el radio pues sería entonces R, la altura del cono sería 2R y la altura del cilindro sería 3R. Muy bien. Habiendo dicho eso, ¿qué otra cosa puedo hacer yo? Bueno, puedo nombrar esto. Entonces, esto es el cilindro, tengan en cuenta, lo de abajo es la semiesfera y lo de arriba sería entonces el cono. Ya tenemos las 3 figuras geométricas bien identificadas con sus variables. Ahora lo que haría es aplicar las fórmulas. ¿Las fórmulas de qué? Del volumen para cada una. Entonces, volumen del cilindro, ¿cuál es? Si no se lo saben de memoria, listo, acá se los tengo, pi por r al cuadrado por altura. Entonces, teniendo eso en cuenta, la altura que es igual. Ya sabíamos que era 3R, ¿cierto? Entonces nos quedaría volumen del cilindro es igual a pi, pi queda como pi, r al cuadrado por 3R. Ahora, 3 es el único número ahí que tenemos, entonces sería 3 pi r al cubo. ¿Por qué? Porque r al cuadrado por r da r al cubo. Ya tenemos ahí el volumen del cilindro. Cópienlo, no se les olvide porque ahorita lo estaremos utilizando. Ahora, ¿el volumen de quién? De la esfera. ¿Por qué de la esfera y no de la semiesfera? Porque quiero enseñarles algo. Resulta que el volumen de la esfera es muy pedido. Casi siempre en todos los ejercicios de geometría se los piden a uno. Es 4/3 de pi por r al cubo. Ahora, teniendo en cuenta que tenemos una semiesfera, ¿qué es lo único que cambia? Que la semiesfera es la mitad, ¿cierto? Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar aquel volumen por la mitad. Listo. Entonces 1 por 4 da 4, en el denominador 2 por 3 da 6, pi por r al cubo.
mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Entonces el volumen de nuestra semiesfera va a ser igual a ¿quién? A 2 tercios de pi por r al cubo. No nos dan la magnitud de r, solamente sabemos que es el radio. Listo. Ahora para el cono. El cono también es muy pedido, la verdad casi siempre lo preguntan. Entonces el cono va a ser igual a 1 tercio de pi por r al cuadrado por h, o la altura. Entonces ya sabemos que la altura es 2r. Lo único que tenemos que hacer es hacer el reemplace correspondiente. El volumen del cono entonces es igual a 1 tercio de pi por r al cuadrado por 2r, que es lo que nos dio la altura. Entonces, en el numerador de aquella fracción que nos queda, 1 por 2, que a la final da 2, en el denominador queda un 3, no se cambia, pi por r al cubo. ¿Por qué? Otra vez, r al cuadrado por r da r al cubo. Perfecto, ya tenemos todo, ahí lo tenemos, pero todavía no hemos encontrado un resultado, porque nos piden cuál es el volumen total del tanque de gas. Si nos preguntan aquello, entonces BT o volumen total es igual a ¿quién? Al volumen de las tres figuras. ¿Cuáles eran? El volumen del cilindro, de la semiesfera y por último el del cono. ¿Qué tenemos que hacer? Es un reemplace. Por reemplace, ¿a qué me refiero? Vamos a empezar colocando lo que nos dio en cada figura geométrica. Volumen del cilindro, 3 pi r al cubo, más volumen de la semiesfera, 2 tercios de pi por r al cubo, y el cono también nos dio lo mismo que nos había dado el volumen de la semiesfera. Es decir, que nos queda 3 pi por r al cubo. Como esos dos últimos tienen mismo denominador, pues nos queda 4 tercios de pi por r al cubo, ya que se suman el numerador y se queda la base igual. Ahora podemos aplicar factor común, en donde nos queda pi por r al cubo en un paréntesis y luego 3 más 4 tercios. ¿Qué necesitamos hacer? Colocarlo en bases iguales los denominadores. Nos quedaría 3 por 3, 9 y 1 por 3, 3 en el denominador. ¿Por qué hago esto? Para que nos queden bases iguales. Luego lo que haríamos sería pi por r al cubo por 9 más 4, 13 y el denominador queda igual, es decir, 3. Perfecto. Ya lo tenemos, entonces el volumen total en conclusión sería 13 sobre 3 o 13 tercios de pi por r al cubo. Como dije anteriormente, r no se reemplaza ya que no nos dieron ningún valor para el radio. Habiendo dicho eso, muchas gracias por la atención prestada, espero este video haya sido del mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...